hechos, del 1 al 9, palabras y hechos. Yo también quiero saber. Uno es el derecho de poder ir a la escuela, dos es tener casa y un lugar donde me quieran. Y esta vez no olvidaré que nadie debería lastimarme, saber que alguien siempre va a cuidarme, comida y salud no han de faltarme. Hoy sé que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger, porque tengo derechos, tanto de amor y un techo. Así es como debía ser, juntos UNICEF. Juntos UNICEF. Seis, un trato justo aunque seamos diferentes. Siete es el derecho de jugar muy sanamente. Sonreír, ser feliz, no trabajar hasta que yo sea grande. Y mi opinión si es algo importante. Soy una promesa de un gigante, lo sé, lo sé. Que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger, porque tengo derechos, tanto de amor y un techo. Así es como debía ser, juntos UNICEF. Juntos UNICEF. Que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger, porque tengo derechos, tanto de amor y un techo. Así es como debía ser, juntos UNICEF. Juntos UNICEF. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen a... No dejemos solos a nuestros niños y cada día que sea nuestro compromiso darles un motivo para sonreír. Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial a propósito del Día Internacional del Niño. Y a todos los niños de nuestra querida patria, desde aquí, un beso inmenso y sean felices. Arturo, ¿qué tal? Por supuesto que sí, ¿qué tal si lo decimos todos los que estamos en el estudio con ganas? ¡Que vivan los niños! ¡Que vivan los niños! Eso, que vivan ahí sin tantas ganas, por lo que faltó desayuno todavía. Miren que ya son las 12 de la tarde, bienvenidos todos, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en Al Mediodía. Hoy un programa dedicado a los más pequeños de la casa. Esperemos que nos estén viendo también porque hablaremos de temas importantísimos que le inmiscuyen también a sus padres. Estuvimos ya en la mañana en Café TV festejando a los niños. Ojalá que hayan seguido este programa tan interesante que tiene la televisión pública, pero hoy nuestra tarea aquí al mediodía es de hablar de otros datos, de los datos crudos que nos tienen que hacer reflexionar. Por ejemplo, escúchelo bien, 600 millones de niños en el mundo viven en la pobreza y 27,000 menores de 5 años mueren cada día por causas evitables. Es un tema muy duro también de abordar, pero que sin duda hay que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues así, concienciando, con cifras reales, además con expertos. Obviamente las líneas también van a estar abiertas porque queremos escucharles a ustedes cualquier pregunta, cualquier inquietud. También si saben algo que quieren que nosotros nos enteremos o quieren que el país se entere, por supuesto, las líneas y este programa es dedicado y hecho para ustedes. Los derechos de los niños, Vanessa, quizás los derechos fundamentales del ser humano que deberían, entre otras cosas, ser prioritarios para ellos. Son muchos, derecho a una vida, derecho a un nombre, derecho a una nacionalidad. Es muy sencillo meterse al internet y buscar todo este tipo de derechos que están consagrados en las cartas universales de los derechos humanos, pero ¿cuántos de esos se cumplen en la práctica? ¿Cuántos de esos nosotros como seres humanos estamos vulnerando? Así que como ya lo decíamos y como hemos venido diciéndolo en otros programas, cuando se habla de los niños y de las niñas es momento no solo de hablar, es momento de hacer. Por supuesto
supuesto que sí. Nosotros queremos empezar el programa también enseñándoles y mostrándoles un poco de lo que ha sido la historia del Día del Niño. Cómo es que se establece en la Carta Internacional de los Derechos Humanos la importancia del Día del Niño y, por supuesto, cómo nosotros debemos obedecer a este mandato. Vamos a ver entonces la primera nota en la que ponemos una micro primero. Sí, en este momento estamos sin retorno, lo sentimos mucho, pero me dicen que Gisela Poveda está desde Guayaquil. Gisela, entonces muy buenas tardes. Cuéntanos qué actividades están planificadas en el puerto principal a propósito de este día en el que todos tenemos que ser felices por nuestros niños. Por supuesto que sí. Hola, Gise. ¿Qué tal, mi Vane y Arturo, amigos televidentes? Me encuentro desde el Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas, ubicada en el kilómetro 10,5 de la vía San Borondón Salitre. En este lugar, como ustedes se pueden dar cuenta, hay un festival por el Día del Niño donde va a haber música, bailes, caritas pintadas, rondas infantiles para agasajar a los niños en sus días. Más adelante estaremos con un representante, con un vocero de este centro terapéutico para que nos dé más detalles sobre esta actividad que se va a llevar a cabo. Ustedes continúen con más en Estudios. Gise, muchísimas gracias por esa información. Por supuesto, en un momento más nos volveremos a conectar contigo para conversar más de estas actividades fantásticas que también se proponen a lo largo y ancho del país, Vane. Y queríamos preguntarle también a las amigas y amigos que se encuentran en casa cómo va a homenajear a sus hijos, tal vez una salidita especial, tal vez una comidita, lo que a ellos les gusta comer, no sé, alguna cosa, pero hay que consentir a los niños, por lo menos esta fecha, para que agarren energía, sobre todo aquí en el ciclo cierre, donde ya están por acabarse las clases. Lo que más quieren los niños, amigos televidentes, es estar con sus padres. Si ustedes les preguntan cuál es su deseo más profundo, ellos seguramente no les van a decir ser un superhéroe o un auto de tal modelo o un carro a control remoto, no. Ellos lo que le van a pedir es que estén con sus hijos, que les den compañía, que les den amor y que les den atención. Es lo más importante, no cuesta nada. Comencemos entonces con la nota que habíamos anunciado, que tiene que ver con desde cuándo se festeja el Día Internacional del Niño. ¿Qué propósito tiene que haya esta fecha especial en el calendario? Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenidos. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se estableciera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos estatales que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. Ecuador fue uno de los varios países que acogió esta recomendación e instauró el 1 de junio como el Día del Niño. Esta celebración se ha convertido en una tradición y ha servido para que cada año se realice un balance sobre la situación de la niñez en el país. En los últimos 10 años se evidencia un avance, se evidencian pasos importantes en la intención, sobre todo, de visibilizar la problemática y la situación de vulneración de derechos a la que se enfrentan niños, niñas, adolescentes dentro de la sociedad. Pero también es un desafío en una sociedad en constante evolución, donde la tecnología, donde el acceso a información, donde las brechas de género todavía están existentes y son una de las principales tareas que nosotros como ONG nos hemos propuesto. Plan Internacional tiene 54 años en el Ecuador, trabajando por los derechos de los niños y niñas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Actualmente, esta ONG está presente en 11 provincias del país, donde realizan un trabajo preventivo en las comunidades. Hacemos fábricas de inteligencias, que son espacios donde los chicos aprenden diversas cosas, como levantar su autoestima, protección, riesgo, género y sus emprendimientos. ¿Cuántos chicos aproximadamente vienen cada 15 días que ustedes se reúnen acá? Son alrededor de 40 niños y niñas. Y también tenemos grupos de adolescentes, que con ellos trabajamos otro tipo de metodología que es más llevado a los procesos de tener una mejor sexualidad. ¿Cuál es tu nombre? Nayeli. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Qué actividades nomás tú realizas en este lugar? Nos ha enseñado sobre la zona de riesgos y cómo protegernos cuando hay un terremoto, y manualidades y proyectos. ¿Y te sientes muy bien de participar con todos tus amiguitos? Sí. Así conozco a más gente y sé que también hay muchos más compañeros de lo que yo tenía. Hago nuevos amigos y conozco más. Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un reto que compete a todos, a la sociedad civil, a los actores públicos y privados, a las organizaciones internacionales y a los gobiernos. La prioridad es que crezcan sanos, que tengan acceso a la educación para poder fomentar esas habilidades y capacidades
que tengan un entorno seguro, que sepamos que donde crecen, que su ambiente realmente les garantiza una evolución sana. Y también tienen derecho a opinar, ¿no? A que les preguntemos, y en esa formación también de ir asumiendo algunas responsabilidades mientras van creciendo, pero que sean acorde a sus responsabilidades. Con su chucu, 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 que resuena. Muchísimas gracias entonces por su sintonía. Hoy estamos hablando de los niños y de las niñas en su Día Internacional y ya dimos algunos datos en el transcurso de este programa. Tengo algunos aquí que seguro le van a llamar la atención. Por ejemplo, 250 millones de infantes desde 5 a 14 años trabajan extensas y agotadoras jornadas laborales. Otros 130 millones no reciben siquiera educación elemental. Son datos actualizados que están difundidos en este Día Internacional del Niño por UNICEF, así que son datos que son reales, que están actualizados y que seguro deben llamarnos un poquito al diálogo, a la conciencia y también a este debate que surge al interior del seno familiar. Como siempre, agradecemos a nuestras invitadas del día, expertas en la materia, que nos van a despejar un poquito más las dudas que tenemos sobre este tema y actualizarnos también en otro tipo de datos que tienen que ver con la realidad nacional. Verónica Zambrano, por un lado, gerente estratégica de Plan Internacional, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Y Cristina Sánchez, ella es directora del Centro Infantil Pequeñas Ideas. Estamos hablando con ellas en unos minutitos, porque antes yo creo que ya hay preguntas y ya hay momento de interacción, Arturo. Por supuesto que sí, les damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, pero sobre todo ustedes que están desde el otro lado de la pantalla, ya lo saben, niños, acomódense y pongan atención a este programa que es dedicado para ustedes también. 3970-822 o 3970-813 son las líneas que ya están habilitadas para recibir sus preguntas y por supuesto también comentarios. Es importante que nos cuenten qué es lo que está pasando y qué es lo que usted siente en el seno de la familia, como decíamos hace un momento. Además, si prefiere, a través de Facebook Live nos puede ver y comunicarse, por supuesto, también a través de esa plataforma, o si no, al mediodía, hashtag o numeral al mediodía a través de Twitter. La realidad de la niñez en el Ecuador. Hablábamos de algunos datos, pero a nivel planetario, que datos que además asustan, por supuesto que sí. Bienvenidas, ¿y cuál es la importancia del niño en el seno familiar ecuatoriano? Empecemos por ahí. Muchísimas gracias, Arturo. Efectivamente, creo que los hijos son esa trascendencia, digamos, de los padres. Son quienes, obviamente, son los quienes alegran el hogar, quienes dan la vida a una familia. Y son esas personas a quienes también tenemos que reconocerles como eso, como personas. Muchas veces porque son niños, creemos que son menos, que son unas cositas, unas criaturitas, y no les reconocemos como lo que realmente son. Y es que son unos niños, unas personas, unos sujetos de derechos que tenemos que respetar, querer, amar y proteger. Y precisamente uno de los derechos contemplados en esta Carta Universal es el derecho a la participación. A pesar de que sean tan pequeñitos, ellos tienen voz y deben tener también voto dentro de lo que tiene que ver con las decisiones, primero del seno familiar, pero también dentro de la política pública, ¿no? Bienvenida también. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, es muy importante. Debemos tomar en cuenta que nuestros niños son la parte activa y lo que genera que como padres de familia nosotros trabajemos en función de ellos, ¿no? Siendo parte en sí del trabajo que nuestros niños realizan el día a día como niños, como padres, generando un hogar, haciendo un hogar y que esto sea una familia, que realmente sea importante y tomado en cuenta, que se lo integre, que nuestro niño sea integrado en el centro infantil. En mi caso, como yo trabajo acá en el centro infantil, el tema es que se tome en cuenta todos los puntos de vista en el cual el niño necesita su atención. Y obviamente como padres nosotros sabemos que queremos lo mejor para ellos, ¿no? Es un tema, como siempre digo yo, muy delicado. Debemos tomar en cuenta que nuestros niños son seres únicos e irrepetibles. Siempre me manejo yo en ese tema, ¿no? Somos únicos e irrepetibles y desde ese punto de vista tenemos que tomar en cuenta que debemos saberlos conocer. Cada uno es diferente, así hayan 2, 3 en casa, pero cada uno es diferente. Yo decía al inicio del espacio que sería bueno que todos los días, principalmente hoy, le demos un motivo a nuestros niños para ser felices. Y creo que ese debería ser el principal derecho que englobe a todos, ¿no? Que el niño sea feliz. Verónica, ¿qué implica que un niño sea feliz? Yo creo que eso implica el que podamos reconocerle como lo que decía antes, que es un sujeto de derechos, es una persona que tiene el derecho al amor y cuidado de sus padres, que tiene el derecho a la recreación, al juego, que tiene derecho a ser escuchado, a lo que tú planteabas con tanta fuerza y con tanta
que es tan esencial, digamos, que es el derecho a la participación. Y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, justamente una de sus dimensiones más importantes es decir y decirnos a los adultos, ¿no es cierto?, como un conjunto de acuerdo entre países, de decir los niños tienen el derecho a participar. Esa voz que es importantísima de poder entender qué necesitan, qué quieren, qué sueñan. Muchas veces los adultos, como decía antes, les vemos como unas cositas pequeñas o desvalorizamos lo que ellos son y no nos damos cuenta exactamente cómo cada palabra que decimos, cada gesto de amor que tenemos, cómo les castigamos, cómo todo eso va marcando su vida y todo eso va marcando ese ser feliz, ese ser amado, reconocido como una persona que tiene derechos. Ahora, en la práctica, ¿cómo podemos visibilizarles a los niños? Porque hemos sido una sociedad que los invisibiliza siempre. Cuando uno se acuerda que era niño, bueno, yo me acuerdo claramente, no me paraban bola, como dicen por ahí. ¿Cómo les paramos bola? ¿Cómo hacer que sean mucho más visibilizados? Bueno, ahora tenemos un pretexto que es el tiempo, ¿no? Asumimos que el tiempo no nos permite, pero yo me llevo de la idea que no es el tiempo, es la calidad de tiempo. A veces mucha gente dice, es que no es la calidad de tiempo. Sí, sí es la calidad de tiempo, porque ahora tanto mamá y papá trabajan, tenemos que hacerlo, tenemos que estar en esto hasta para un futuro y un bienestar de nuestros niños. La idea es que sea una calidad de tiempo, que sea un tiempo real, que nuestros niños sientan ese interés hacia ellos. Como decía y manifestaba acá, me parecía ideal, es darles la importancia que ellos se merecen. Es como yo les digo muchas veces a los papás, es como un adulto. Cuando un adulto se introduce en un medio, en un trabajo, así mismo es un niño. Hay que darle el mismo interés, esa oportunidad de que se exprese. Me encanta oír la palabra felicidad en los niños. Mi trabajo es hermoso. A mí me encanta mi trabajo porque la verdad es que son sus sonrisas, son sus alegrías, como decimos las maestras. A veces tenemos tantas cosas, pero al introducirnos en nuestro trabajo es esa alegría, esa sonrisa que la verdad nos llena. Pero sí, tenemos que también ver la otra cara de la moneda, ¿no? Los niños son una esponjita que absorben absolutamente todo. Ahí nos podemos dar cuenta nosotros qué está pasando puerta adentro, cuál es la realidad de un hogar. Los niños son un espejo. Ahí nos damos cuenta de que si realmente hay un problema o no hay un problema. El niño es sublime, él te va a dar absolutamente todo. Se va a abrir como una carta, es una carta abierta realmente. Es transparente y hay que saber leerle, pero también hay veces que uno se le pasa por alto. Le damos la bienvenida a nuestra primera llamada, a Carlos Vélez, desde Manabí. Hola, Carlitos. Carmen, perdón. Hola. Desde el Carmen, Manabí. Sí, desde el Carmen, Manabí. ¿Cómo estamos? Como aquí nomás regular, llamándole porque veo el número en la televisión y estaba llamando al respecto de los niños. Yo soy padre que tengo 4 niños, mi señora falleció hace 2 años y medio y tengo 4 niños. Y de acuerdo a lo que ustedes comentan ahí, para mí realmente es maravilloso mi hijo, verlo ahora ya crecer. El primero me quedó de 3 años y medio. Y yo sigo luchando por ellos, pidiéndole a Dios que me dé fuerza, fortaleza para seguirlos guiando en la crianza, la cocinada, la lavada de la ropa y hacerlos estudiar. Así es. Muy importante. Yo siempre pido a Dios seguir adelante y que me dé fortaleza y salud para seguir viendo por mis hijos, mi hermano. Le mandamos desde aquí muchísima fuerza también, muchísimos pensamientos positivos porque sé que lo va a lograr. Complejo el tema también de quedarse con 4 hijos. Hablamos de la visibilización, ¿alguna cosa más? Sí, me gustó muchísimo tu pregunta porque no es un tema sencillo. Y ahí contarles 2 experiencias desde Plan Internacional muy interesantes de cómo dar la voz a los niños y niñas y desde esa voz poder hacer incidencia en la política pública, también como lo planteaba Vanessa. Y ahí contarles que hicimos hace un año, junto con el Foro de ONGs del país de patrocinio, hicimos una consulta a los niños y niñas para ver cómo están sus derechos en el país. Y ellos decían justamente lo que tú estás diciendo, y por ahí tengo en mi cartera la consulta que les traía y que les voy a dejar, en donde en la primera página lo que dice eso es los adultos nos hacen participar, pero no nos escuchan.
Y así empieza esta consulta. Y claro, ahí ellos nos cuentan cómo son víctimas de violencia en su casa, en la escuela, el tema del bullying, que es a veces tan fuerte para ellos y que lo viven cotidianamente. 6 de cada 10 niños son afectados por el bullying. Entonces, este tipo de cosas que a nivel institucional, desde las organizaciones no gubernamentales hemos podido hacer, ha sido interesante. Esta consulta de los niños luego fue enviado con el informe alternativo a la Comisión de Derechos de Niños y Niñas. Y otra iniciativa muy bonita que tuvimos también es Cartas de Niñas. Desde Plan Internacional hicimos una convocatoria para que las niñas... A propósito de la violencia, ¿no? Sí, para que las niñas escriban sobre las barreras que impiden su inclusión. Y justamente era un poquito pedirles a que nos cuenten cómo viven ellas la violencia, qué pasa con el trabajo infantil doméstico. Lo que nos decía este papá ahora, a él le tocó quedarse sin mamá, sin esposa, y él es el papá y la mamá de sus 4 hijos e hijas, y seguramente le toca lo que él nos decía, él se refería al trabajo infantil doméstico, ese trabajo que no para nunca, que hay que hacerlo siempre, hay que tender la cama, hay que lavar los platos, hay que hacer la comida, y eso es lo que le toca a este papá. Y me imagino, él tuvo que romper ese rol tradicional de que era la madre. Es de él ahora, así es que le felicitamos y decimos que bien que él siga trabajando en eso por sus hijos y saliendo adelante, ¿no? Tenemos otra llamada que llega desde aquí, desde la ciudad de Quito. Saludamos en este momento a Aníbal Manzano. Aníbal, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todo el panel. Por motivo del Día del Niño, quiero hacer una pequeña reflexión. Le escuchamos. Los adultos necesitamos dar buen ejemplo, así de sencillo. El buen ejemplo es la única manera de cómo criar a nuestros hijos de la mejor manera. El buen ejemplo en todos los aspectos de la vida. Segundo, aparte del ejemplo, nosotros como mayores debemos participar políticamente para cambiar este sistema materialista y capitalista en el que domina el mundo, porque necesitamos los padres trabajar desesperadamente para subsistir y entonces no tenemos el suficiente tiempo para dedicar a nuestros hijos, para compartir con ellos, con la familia. Si con toda la tecnología que disponemos ahora podríamos tener una vida realmente suave, porque con toda la tecnología que ahora dispone el mundo, los alimentos, la ropa, en fin, todas las cosas materiales que necesita el ser humano, serían mucho más baratos, muy accesibles a todos. Pero lamentablemente los dueños, las grandes corporaciones, son los dueños de toda la tecnología, de toda la producción, y ellos hacen que la vida sea cara, que el ser humano esté de cabeza, enfrascado en subsistir, y así no tenemos tiempo para dedicarles a nuestros hijos, a nuestra familia y a nosotros mismos. Entonces, de esas dos cosas, el buen ejemplo de honestidad, ejemplo de humildad, ejemplo de trabajo, de alegría, de amor, es lo que debemos darle, y luchar políticamente para cambiar este nefasto sistema capitalista que destruye a la humanidad, que nos vuelve materialistas, nos vuelve depredadores de la naturaleza. Nos han creado necesidades que realmente son solamente puramente mercantilistas. Hay muchas de las cosas de la tecnología moderna que son realmente solo pura vanidad, pura novelería, cuando el ser humano necesita llevar una vida tranquila, humilde, modesta, sin opulencias, sin cosas demasiadas. Les agradezco muchísimo por el tiempo y pues que Dios quiera que nunca nos quiten el canal público, que ojalá llegue algún día que haya la libertad de comunicación, que realmente se aplique la ley que dice 34% para medios comunitarios, 33% para públicos y 33% para privados, porque en la televisión privada, en los medios privados, todo es mercantilista, todo es un mal ejemplo para la niñez y para la sociedad entera. Gracias. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias, Aníbal, y totalmente de acuerdo con esos dos puntos importantísimos que usted está exponiendo. El tema de darle un buen ejemplo a nuestros hijos me parece fundamental, sobre todo el darles amor. Y el otro punto, el tema de los requerimientos de esta sociedad capitalista. Hay que trabajar en eso, y usted lo decía, desde los derechos políticos. Saludamos en este momento a María Lema, que también tiene un contacto para nosotros, un comentario en esta hora que escuchamos. María, buenas tardes. Buenas tardes, felicitándoles por el programa. Y quisiera hacer hincapié en una inquietud que tengo. Verá, yo tengo 2 nietos
Y lo que pasa es que el papá dice, no les da el tiempo suficiente. Yo quisiera, por favor, que hablen sobre los papás que solo trabajan y no les dan el tiempo suficiente a los hijos y no les llevan a distraerse ni a nada. Llega el fin de semana y dice que está muy cansado y que va a descansar y los hijitos se quedan ahí encerrados. Y sí, es desafortunadamente una realidad que se enlaza también con lo que dijo nuestro amigo Aníbal hace un momento, el tema de esta sociedad de consumo que nos hace cada vez trabajar más y estar menos. ¿Qué les podemos decir a ellos, a nosotros, a la sociedad? Creo que es importantísimo lo que nos plantean estos dos participantes, ¿no? El hecho de trabajar hace que nos alejemos de la casa, pero creo que tenemos que pensar que la calidad del tiempo es importantísimo, como también tú lo planteabas antes. Aunque sea poco el tiempo, pero tenemos que estar con los hijos, tenemos que escucharles, tenemos que hablar con ellos, tenemos que practicar valores. Uno de los participantes nos decía, ¿no?, la importancia del amor, del respeto, del trabajo. Todos esos son valores que tenemos que vivirlos y practicarlos con los hijos en la casa, y los padres somos, sin lugar a dudas, un referente para ellos. Entonces es fundamental, también como nos decía esta abuela en la última intervención, efectivamente hoy día puede ser que el mundo capitalista lo único que haga es que queramos producir para darles más, pero pensemos que lo material no es necesariamente lo que ellos necesitan. Lo que los hijos necesitan es de nuestro tiempo, de nuestra comunicación, de nuestro amor. Nos pasaba mucho con las madres migrantes. ¿Cuántas madres tuvieron que emigrar, que salir del país? Y muchos niños, recuerdo con dolor y con impresión una carta de una niña que alguna vez en Cañar nos llegó y nos decía, esta niña escribía y decía, se suicidó la niña y decía, recibí los $20 o los 20 euros mensuales, pero no tuve el amor de mi mamá. Durísimo. Y entonces sí, esa presencia de los papás, por más que trabajemos, por más que salgamos, yo soy una mamá que siempre ha trabajado, todos nos toca hoy día trabajar a mamá, papá, pero el tiempo de calidad, el tiempo de comunicación y el tiempo de amor juntos es absolutamente importante. Cristina, hay una de las frases que se escucha comúnmente cuando dicen y cuando se refieren a los niños que dice es que los niños son el futuro de nuestra patria. Tal vez no deberíamos repensar esa frase y pensar que ellos son parte de nuestro presente y en función de eso hay acciones que debemos tomar de manera urgente. Justamente es lo que te iba a comentar. Sí es cierto que son el futuro, pero son nuestro presente, son el día a día. Yo digo, a mí me encanta mucho mencionar la palabra compromiso. Yo hablo de la palabra compromiso cuando estamos comprometidos en lo que hacemos. No solamente los padres, porque yo siempre digo, me hubiera encantado venir con un manual. A mí me hubiera encantado venir con un manual para saber cómo ser mamá o cómo ser papá. Pero esto es de día a día. Esto se aprende en el día y nuestro aprendizaje lo tenemos que poner en nuestros hijos. Es verdad que desde que son chiquitos nosotros tenemos que estar con ellos, apoyarles y muchas veces no sabemos también qué está pasando con esa mamá o con ese papá, porque no somos papás, no somos mamás, no vinimos con ese manual como dije hace un momento. Entonces, claro, también es importante que el resto de personas apoyemos, que los profesionales apoyemos en este tema. En mi caso, yo tengo el centro infantil, yo sé que tengo que apoyar a un padre, a una madre que tiene que tener una guía, debe saber cómo desarrollarse con su hijo desde un principio, desde que nace. En mi caso son los más pequeñitos, que es la parte más importante. Como siempre digo yo, los 6 años son los más importantes, es la etapa más importante donde se genera su seguridad, en donde los padres tienen que solventar cada vacío que en sus niños salen. Son niños tan pequeñitos que a los 2 años creen que todo lo pueden, pero la verdad es que lo pueden y no lo pueden. Es su caminata más firme, es su paso más seguro, pero sin embargo es ahí en donde nosotros entramos, en su seguridad, en dar esa parte, ese amor y ese compromiso de los padres hacia los hijos. Me llamó la atención la inquietud de la abuelita. Es no solo la inquietud muchas veces de los abuelos, de los tíos, sino de padre o de un lado o de madre del otro lado, porque ¿qué se está generando un fenómeno ahora? Que hay muchas separaciones. Se está generando lo que no había antes. Yo estoy en el medio 15, 20 años y la verdad es que ahora se ven cosas muy fuertes y este fenómeno de las separaciones de un 100%, estamos hablando de un 70% que es bien marcado. Como siempre digo yo, lo importante es ser padres, mantener siempre ese tema y estar presentes, padres presentes todo el tiempo.
Es tan largo el tema, me encantaría seguir Imagínense, con por tantas supuesto, cosas, pero podemos sí sé seguir conversando largo. Vamos a ir con temas más puntuales en un momento. Sabemos que hay cifras importantes, porque ¿cuál es la deuda que nosotros tenemos con los niños? ¿Cuál es la deuda que el Estado también podría tener con los niños? Lo hablaremos en un momento. Primero vamos a ver una nota, y es que decidimos salir a las calles de Quito, en realidad a una cancha de fútbol, a buscar niños, y los encontramos, por supuesto. Les preguntamos cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos, y qué le dirían a los niños en este día. Veamos. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Juan Pablo, ¿cuál es tu ídolo de la vida? Manuel Neuer. ¿Y cuál te gusta? El Messi. ¿Cómo qué jugador quisiera ser de grande? Como Cristiano Ronaldo. No es un secreto que todos los niños quieran ser como sus héroes. ¿Tú? Suárez. ¿Como Suárez? Sí. Igualito. Lo que quizás no sepamos es cuáles son sus deseos. Esos de los que hablan poco, pero que dicen mucho. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Pasar más tiempo con mi familia, poder hacer deporte. ¿Por qué te gusta estar con tu familia? Porque ellos me crearon. ¿Qué deseo, si pudieras pedir alguno por el Día del Niño, pedirías? Estar más tiempo con mi familia y mis tíos y mis primos. ¿Les extrañas? ¿Les quisieras ver más? ¿Qué mensaje le darías tú a los niños, por ejemplo, el día de hoy? Que jueguen mucho fútbol y que se cuiden. Son deseos sencillos, esos que estarán en nosotros poder cumplir. Que disfruten de la niñez. A veces uno quiere crecer rápido. Que lo disfruten sanamente, que practiquen deporte. No hay mejor manera de disfrutar sanamente su niñez que practicando deporte, jugando. Eso, que disfruten de su niñez. El trato está hecho entonces, ese de mejorar por y para ellos, ese en el que los adultos también nos comprometemos en ser un poco más niños, más soñadores. Que feliz día y a todos los niños que se diviertan mucho con sus padres, tíos, hermanos. Que tengan un feliz día del niño. Que tengan un feliz día del niño y que sigan haciendo deporte. ¡Feliz día del niño! Bacán. Feliz Día del Niño entonces, Vane. Hay que mejorar mucho, hay que estar con ellos, hay que conocerles más. Y a propósito de eso hay que escucharles también, ¿no? Ellos tienen deseos puntuales, sueños puntuales. Los niños no van a hacer lo que nosotros queremos que hagan. Ellos van a hacer lo que quieren hacer. Verónica. Así es, creo que es muy importante el poder escuchar esos sueños y el apoyar esos sueños. ¿Cuántas veces los hijos, no sé, quieren ser chefs y los papás dicen, ¿cómo vas a ser chef? Yo quiero que tú seas ingeniero, o venimos de una familia de abogados. O cuántas niñas también en los sectores populares donde trabaja Plan Internacional, tenemos varias historias de ahí de niñas que quieren ser médicas y no alcanzan a pasar su examen de la universidad y entonces se pueden quedar frustradas. Esos sueños de los niños y de las niñas son importantísimos de escucharlos. Y volviendo un poco a lo que tú decías, esos sueños que no son el futuro. Yo creo que los papás tenemos que tener siempre esa conciencia de lo que vamos haciendo y diciendo cada día es lo que va construyendo ese futuro de los hijos, esos sueños que ellos tienen. Y los sueños es lindísimo porque es la capacidad que tiene el ser humano de proyectarse, de anticipar, de planificar, de soñar, de verse de otra forma. Y justamente quienes trabajamos en los sectores populares, por ejemplo, con niños trabajadores de calle o con niños en sectores populares, ellos muchas veces viven solo el día a día, la supervivencia de saber que como hoy, que tengo hoy, no tienen esa posibilidad de soñar y de proyectarse. Plan Internacional trabaja muchísimo en dos indicadores fundamentales. El uno es la autoestima y el otro es el proyecto de vida. Y el proyecto de vida estaría justamente ligado a esa capacidad de fomentar en los niños, de motivar en los niños su capacidad de soñar, de querer ser. Ahí tenemos algunos sueños de niñas que dibujaron que quieren ser y algunas soñaban ser presidentas. Imagínate. Y eso es lo que tenemos. Es posible. Y es posible. Y es tan posible porque acabo de salir de la asamblea y ahí capacidades. tuvimos dos niñas que estuvieron hablando hoy y les decían a los asambleístas,
queremos estar sentados en donde ustedes están. Trabajen con nosotros, hagan las leyes con nosotros. Y hay que esos trabajar sueños porque hay se que cumplan. fomentar. Brevemente, antes de irnos a la pausa, Cristina, usted como educadora, como formadora de los niños más pequeñitos, cuando recién están empezando su sistema educativo, todo lo que hagamos en estos años de vida, ¿a ellos sí les determinará su futuro? Por supuesto, es la etapa más importante, como digo yo. Si nosotros podemos guiar a los padres para que concienticen que realmente es la etapa más importante de la edad de un ser humano, en donde se genera su seguridad, su formación. Obviamente, como siempre digo yo, es tan importante la parte académica, pero me gustaría que lo tomemos como complementaria. Lo más importante es esa seguridad que damos a nuestros niños, el amor, como decían hace un momento, el ejemplo, todo es por medio del ejemplo, lo que nosotros les damos, y sobre todo demostrándoles a nuestros niños que a donde ellos quieran llegar, es importantísimo que por los medios, por el camino que se les guíe, va a ser posible, siempre y cuando nosotros podamos generar seguridad en ellos. Por supuesto. Nosotros nos vamos con esa idea a una pausa, vamos a regresar con muchísimos más datos, además de consejos. El siglo XXI es distinto, ahora la tecnología nos propone también nuevas formas de educar, nuevas formas de entenderles a los niños. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, pero volvemos ya. Esta sociedad trabaja noche y día hasta no poder más. Debemos protegerle. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Feliz Día del Niño. ¿Cómo hacer para que los niños sean más felices, tengan una mejor educación, tengan las mismas oportunidades, que todo sea un poco más justo? Bueno, de eso estamos hablando aquí en Al Mediodía. Nos vamos a trasladar en este momento a Guayaquil, donde está Gisela Poveda. Mi querida Gise, hola, buenas tardes. Vane y Arturo, amigos televidentes, yo continúo desde el Centro Integral de Quinoterapia de la Prefectura del Guayas y ya nos acompaña en este momento para hablar más sobre las actividades que se están realizando por el Día del Niño el abogado Marlon Vera Delgado. Él es director de este centro. Muy buenas tardes, coméntenos cuáles son las actividades que se llevan a cabo en este momento. Muy buenos días, muchas gracias por su visita. Realmente este es un día muy especial para nosotros, más allá de ser el Día Internacional del Niño, también es un año más de vida que cumplimos desde la creación del 2011, una idea que nació del prefecto Jimmy Jairala para ayudar y sobre todo dar atención a grupos vulnerables. ¿Cuál es la labor que ustedes realizan con el grupo vulnerable, en este caso con los niños? Bueno, realmente el día de hoy estamos celebrando el Día del Niño, dándoles un momento de esparcimiento, un momento de recreación, un día donde se diviertan, donde dejen un poco atrás el trajín de las terapias,
de la cotidianidad y más que todo celebrarlos a ellos, que son nuestro motor, nuestro pilar fundamental para llevar a cabo en este centro de quinoterapia. ¿Este centro qué nomás realizan? ¿Qué tipos de terapias? ¿Para qué tipo de discapacidades que sufren ciertos niños? Bueno, realmente para todo tipo de discapacidades. Realmente tenemos 14 terapias que van destinadas o van coadyuvadas una con otra para la ayuda o el mejoramiento del menor. Entre ellas tenemos nuestra terapia insigne, que es la equinoterapia. Tenemos también la terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapias físicas, bailoterapia, deportes, horticultura, hidroterapia, en fin, una serie de terapias que todas van destinadas al mejoramiento, ya sea de la parte motriz, psicológica o cognitiva del menor. ¿Y cuántos niños aproximadamente tiene este centro pues, que le brinda ayuda? Bueno, tenemos alrededor de 1000 niños que atendemos anualmente. Al mes tenemos un flujo de usuarios aproximadamente entre 250 y 300 niños. Y para las madres que están viendo en este momento en vivo y tienen algún tipo de, tienen a un niño que tiene una discapacidad y quiere sumarse, quiere ser parte de este centro, ¿qué debe hacer? Bueno, por supuesto, realmente es muy sencillo. Nosotros solo pedimos 5 requisitos básicos, que es una foto tamaño carnet, la copia de cédula del menor, la copia de cédula del padre o de la persona que lo venga a acompañar, los exámenes médicos que tenga la persona acerca de la discapacidad del menor y el carnet de discapacidad, ya sea el CONADI o el Ministerio de Salud Pública. En este punto sí me gustaría decirles que sabemos lo difícil o sabemos lo tramitoso que es a veces obtener el carnet, por eso nosotros los esperamos. O sea, no es necesario que lo traigan, sino más bien que vengan, se acerquen y nos digan, no lo tengo aún, está en trámite. Y nosotros aceptamos y le damos un cupo. Ok, muchísimas gracias, abogado. Y bueno, vamos a continuar, vamos a hablar con los padres de los niños que en este momento pues han asistido a este festival por el Día del Niño para ver qué nos cuentan, pues, ¿no? ¿Cómo se sienten de estar aquí? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Leticia. Leticia, cuénteme, ¿usted vino con su hija o hijo? Una niña. ¿Cuántos años tiene su hija? 15. ¿Ella tiene algún tipo de discapacidad? Vamos, ¿listo, chicos? Sí. ¿Y qué discapacidad tiene ella? Ella es intelectual. ¿Y ella está recibiendo terapias en este momento? Sí. ¿Aquí en este lugar? Sí. ¿Y cómo va su desarrollo? Gracias a Dios, bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. ¿Usted de qué cantón viene o es de aquí de Guayaquil? De Salitre. De Salitre, ok. Muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando también con los papitos que han venido acá. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Esperanza Macías. Esperanza, coménteme. ¿Usted tiene a un niño aquí? ¿Vino con un niño? Kevin. ¿Cuántos años tiene Kevin? Tiene 20. ¿Y a él sí le gustaría hablar para nuestras cámaras? Hola, Kevin. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí compartiendo con tus amiguitos? Bien. ¿Todo bien? ¿Te encanta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Muy bien. Todo. Ok, muchísimas gracias, Kevin. Bueno, eso es lo que nosotros podemos evidenciar aquí, que están contentos los niños. Hay muchos niños, muchos, pues están disfrutando su día. Así que es lo que podemos informar hasta el momento. Ustedes continúen con más en Estudios. Dice, muchísimas gracias, saludos a todos los niños, a los padres, por supuesto que sí, también que se han dado el trabajo de ir para allá y estar en un momento lindo, distinto, con sus hijos. Yo quería empezar, Vanessa, a hablar de los datos un poco duros, pero que son reales y que hay que empezar a trabajar en ellos, sobre todo los de la violencia. Sigue la violencia infantil en el Ecuador, es fuerte, además los datos son altos. ¿Cuáles son los últimos levantados? Así es, Arturo. Si tú nos preguntas cuáles los problemas más duros que sufren nuestros niños y niñas, es justamente la violencia. Y dolorosamente en la casa y en la escuela. Aquí un dato, ¿no es cierto? El 47% de niños y adolescentes afrodescendientes es golpeado por sus progenitores cuando cometen una falta. El 29% de los niños mestizos y el 42% de los niños y niñas indígenas. Hay una incidencia del abuso sexual en el Ecuador de un 21.4%. Y es muy importante el poder poner esta cifra que es tan dolorosa, que es tan dura, que es tan complicada, porque además del abuso sexual sucede con gente muy cercana, no es un desconocido en la calle. El abuso sexual está muy cerca de la familia,
muy cerca de ese núcleo familiar, y es importantísimo poder advertir a los niños y niñas que estén conscientes de que eso no es natural, de que nadie puede tocarles, de que ellos tienen un cuerpo y tienen que tener la soberanía sobre ese cuerpo y que tienen que poder ser protegidos y cuidados. Entonces, el tema de la violencia todavía es una de las cosas más fuertes. Cuando como Plan Internacional trabajamos mucho en el tema del terremoto, y decíamos, el terremoto evidenció y sacó mucho de la violencia, del dolor de poblaciones que ni siquiera las teníamos registradas. Y ahí hemos visto, por ejemplo, que el incesto es algo absolutamente natural y parte de la vida y del inicio sexual de las niñas y de muchos niños, y los niños también, a los varones, el llevarles a los prostíbulos, cómo tú inicias tu vida sexual de una manera tan violenta y brutal. Entonces, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema del abuso sexual, del embarazo adolescente, también otro de los temas importantísimos a ser abordado en la casa, en la familia, desde chiquititos. Tenemos que hablarles de esos temas. Nosotros hemos topado ya en algunos programas el tema de los derechos, sobre todo de los niños adolescentes. Recientemente estuvimos hablando del acoso escolar, del bullying, a propósito de las últimas cifras que sacó World Vision con UNICEF y el Ministerio de Educación. 6 de cada 10 niños dicen que han sufrido algún tipo de violencia en la escuela, y nos damos cuenta, a propósito de las cifras que usted mostraba, Verónica, que los dos lugares donde deberían ser los más seguros para los niños es donde ellos tienen algún cierto tipo de miedo: familia y escuela. Exactamente, es absolutamente doloroso, y por eso la conciencia que tenemos que tomar, una campaña muy bonita que tiene Plan Internacional, que se llama la campaña de los 6 sentidos, y dice: para la oreja, denuncia, escucha. Muchas veces, y eso también decirles a los padres de familia, a las madres de familia, cuando los hijos nos dicen, tenemos que escucharles, tenemos que mirar signos, tenemos que estar atentos. El parar la oreja, el ponerles atención y el denunciar cuando sabemos que hay un caso de violación, de abuso, ¿no? Del lado escolar, ¿cómo lo manejamos y cómo lo deberíamos manejar? Aprovechemos la tecnología. En nuestro caso, nosotros trabajamos mucho con el sistema de cámaras. Son bebés, el centro infantil hace 15 años fue un poco fuerte el tema, ¿no? Porque claro, introducir cámaras en un centro educativo era un poco duro para el personal. Claro. Pero claro, cuando uno maneja y tiene su trabajo, ahora es cotidiano. Nosotros tenemos las cámaras, ojo, trabajamos con bebés desde los 3 meses hasta los 5 años. Empiezan en su habla, también es la forma de expresarse, ¿no? La expresión de los más chiquitos. Entonces, qué mejor que en el área escolar exista este sistema, ¿no? En el cual los padres tienen la seguridad de que visualizan a sus hijos por cualquier medio durante todo el tiempo que van a estar en el centro infantil. Obviamente es una seguridad. Para nosotros ya no lo manejamos tanto como seguridad, sino más como compartir. Nos encanta que los papás los observen, que vean qué hacen, cosas que normalmente con los papás no lo hacen. Entonces, en un proyecto de cocina, en un juego, en un proyecto de pintura, es una maravilla ver cómo nuestros niños se desenvuelven y se desarrollan. De esta manera están seguros papás, los niños también, el personal también está tranquilo y se desarrolla de una manera más segura, y evitamos esa violencia que lamentablemente, como lo dijimos hace un momento, es en las dos partes que más importantes deberían ser, la escuela y el hogar. Esa es la tecnología a nuestro servicio, Vane, esa que importa y que debemos usarla de esta manera, precisamente. Y vamos a recibir una llamada más, la última de nuestra jornada. Blanca Benítez se contacta desde Guayabamba, valle precioso de la provincia de Pichincha. Blanca, le escuchamos. Muy buenos días. Estoy saludándole, muy agradecida de haberme recibido en este panel. Señorita, representantes de la niñez, soy abuela de un niño de 4 años, 4 años, 3 meses. La esposa de mi hijo se separó porque no podía darle todo lo necesario, porque a mi hijo le habían rebajado el sueldo y le pidió que le ayudara. Entonces la señora no quiso estar y se abandonó la casita que tenemos en Guayabamba para irse de aquí y dejarle y llevarse a mi niño. Ahora, señorita, ya le ha seguido el juicio, está cobrando el mensual, pero no te deja ver al niño, sino cada vez que ella quiere. Ahora tenemos 1 mes, 3 días de que el niño no ha venido. Yo estoy rogando, porque todo este panel que se interesa por los niños, que no hay quien les defienda, por favor, las leyes se van a estructurar de nuevo. Ayúdenos, ayúdenos, gracias.
Gracias. Gracias, doña Blanquita. Entendemos que es una situación complicada para usted como abuelita, pero también para el papá. Entendemos que hay un proyecto que ya está abocado a conocimiento en una comisión de la Asamblea Nacional para su análisis. Hay que escuchar a muchos sectores de la sociedad civil para construir este tipo de normativas. Así que esperamos pues que de alguna forma se viabilice. La recomendación tal vez que me atrevo yo a dar por parte de como televisión pública, como comunicadora social, es que hay que viabilizar el diálogo. Creo que la comunicación es importante y saber que como padres, nuestros hijos van a ser nuestros hijos siempre y ellos necesitan de papá y de mamá. Los papás tienen que hacer un acuerdo y hay que llegar al consenso, hay que llegar a través de la comunicación a lo que sea el interés superior del niño y de la niña. Momento de una pausa y ya regresamos con el segmento de Se dice que. No olvidaré que nadie debería lastimarme, saber que alguien siempre va a cuidarme, comida y salud no han de faltarme. Hoy sé que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger, porque tengo derechos, tanto de amor y un techo. Dicen que los niños también tenemos derechos, del 1 al 9, palabras y hechos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Son exactamente las 12:54. Se nos pasó la hora volando. Nos quedan 6 minutos para hablar un poquito más. Primero vamos con nuestro segmento ¿Se dice qué? Que en nuestra primer Se dice qué nos propone. Veamos. Se dice que a los niños no se les puede dejar solos. ¿Eso será cierto? ¿Hay que estarles siempre vigilando? Creo que depende de la edad. A un niño chiquitito de en primera infancia no le deberíamos dejar solos porque se nos puede ahogar, caer, golpear. Ya si son más grandes, el que estén solos es importante para su autonomía también. Entonces yo diría que depende Su espacio, ¿no? de la edad. También necesita su espacio de creación, de pensamiento. Siempre atentos donde están los hijos, ¿no? Perfecto. Vamos a ver qué dice nuestra segunda claqueta de la tarde. Se dice que los niños no deben trabajar. Por supuesto. Se dice que no deben trabajar, ¿a qué nos pero referimos con trabajan trabajar? mucho, ¿no? Unas cosas es trabajo, una cosa es del trabajo que en contra totalmente y la otra sí, las responsabilidades que debemos delegar a cada uno de nuestros hijos. Desde Deben colaborar pequeñitos. activamente en casa. Exactamente. Eso sí, es no una se puede responsabilidad. discutir. Exacto. Tanto niños y niñas, ¿no? No solo las niñas, porque normalmente era, no, tú eres la mujercita, tú lo haces, no, sino niños y niñas. Pero es una responsabilidad. De ahí a que les exijamos un trabajo o explotarles a los niños, totalmente en contra. Por supuesto, vamos con nuestro tercero. Se dice que de la tarde. Un niño no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Mucha gente cree que no, que está en una burbuja. Todo lo contrario, el niño desde que está en el vientre materno sabe lo que pasa a su alrededor y salta de alegría cuando escucha la voz de la mamá. Y un niño cuando nace llora para contar, ya sintió el frío y entonces empieza a llorar. Desde que nacemos sentimos absolutamente y somos, los niños están absolutamente perceptivos a todo lo que pasa a su alrededor. Cada palabra que les decimos, cada gesto de amor o cada grito va a dejar una huella en su vida. Importantísimo. Nos vamos con nuestra cuarta y última claqueta de la tarde. Se dice que los niños son el futuro de la patria. Lo hablamos hace un minuto. Como lo dije, seres únicos e irrepetibles. Del futuro, pero del presente desde ya. Entonces, sumamente importantes. Manejar su presente para que al futuro presentemos a una sociedad seres humanos espectaculares. Qué lindo programa y me gustó mucho la canción de UNICEF. Yo creo que, como dicen por ahí, la voy a youtubear y la voy a compartir en las redes sociales porque está muy bonito, un lindo mensaje. Verónica, para concluir, un mensaje a propósito del Día Internacional del Niño para toda la gente que nos está viendo a través de la televisión pública. Bueno, agradeciéndoles muchísimo, decir a los papás y a las mamás que no nos olvidemos, un poco lo que decía antes, cada cosa que les decimos, cada gesto que tenemos con ellos, cada expresión de amor, es lo que hará de ellos seres felices, seres contentos, seres seguros. Tengamos siempre un cuidado inmenso, gigante, en todo lo que decimos y hacemos y expresemos nuestro amor, digámosles que les amamos cada día. Gracias a Verónica Zambrano, ella es gerente estratégica de Plan Internacional, por su presencia, por su valioso aporte. Cristina Sánchez, directora del Centro Infantil Pequeñas Ideas, también su mensaje y al cierre. Bueno, la sociedad lo hacemos todos. La sociedad empieza desde que un ser pequeñito nace. Entonces, cuidemos sus sentimientos, démosle seguridad para que presentemos, como dije hace un momento, a una sociedad seres humanos excelentes y sobre todo seguros, que sepan que quieren,
que a un futuro sean personitas que obviamente se desarrollen y se desenvuelvan cumpliendo sus sueños, como hablamos aquí, que sean excelentes personas. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias, Arturo. Así nos despedimos. Concluimos, por supuesto, queremos mandarles el último mensaje y hubo una palabra clave y yo creo que es fantástica, la ternura. Eso es clave para que un niño se desarrolle bien, esa que debe tener padre y madre. No por ser padre hay que ser más distante, todo lo contrario, usted puede dar exactamente la misma ternura y el mismo amor a su hijo. Así que con eso, adelante, disfrute de este día y déles muchísimo amor a sus hijos. Mañana tenemos otro programa interesante que usted no se puede perder, la importancia de la enseñanza o del aprendizaje de los idiomas en la etapa escolar. ¿Es importante, Arturo, que nuestros hijos sepan inglés? Yes. So. Bueno, no más. O sí es importante. No, sí es importante. Sí, por Very supuesto important. que sí. Very important. Es saber inglés, por supuesto. No solo inglés, algunos idiomas más y eso hablaremos aquí en Al Mediodía. Recuerda que estamos en el siglo XXI y ya todo viene en otro idioma en realidad. Dicen que el inglés es el idioma universal. El español es el segundo idioma más hablado en el planeta. ¿Cuál será el tercero? Eso también le diremos mañana. Niños de nuestro país, desde aquí les abrazamos. Excelente jornada. Chao, buen día. Si tú me quieres proteger, porque tengo derechos, tanto de amor y un techo, así es como debía ser, juntos UNICEF, juntos UNICEF, Se hizo un trato justo aunque seamos diferentes. Es el derecho de jugar muy sanamente. Sonreír.